Hola, 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 hola. De los creadores de ¿Por qué te quedas en casa? Ahora vamos a entender hacia dónde vamos. Si es que vamos a salir o nos vamos a quedar. O si nos vamos a seguir quedando en casa cómodos. Bueno, para eso recurrí a una línea de tiempo. Puse en esta línea de tiempo lo que más o menos me acordé para darte una idea general de hacia dónde vamos. Esta línea de tiempo no es taxativa, es solo enunciativa. Esto quiere decir, no están todos los acontecimientos, están los que más rápidamente me vinieron a la mente para entender para entender hacia dónde vamos. Bueno, lo que quiero transmitirte en este video es lo que vas a ver en este cuadro. Quiero contarte cómo en este proceso que estamos viviendo como humanidad colectiva acá en el planeta Tierra, cómo fue el proceso evolutivo de la entrega de poder que fuimos haciendo cuando llegamos como humanidad a este planeta Tierra. Hubo un periodo en el cual no aceptamos, no voy a decir no se esclavizaron, aceptamos la esclavitud. Hubo un periodo en el cual estuvimos completamente transformados, sometidos a esa esclavitud que aceptamos mansamente, como hubo otro periodo en el cual empezamos a soltar esa esclavitud, a despertar, a movernos hacia una apertura de lo que nos habita, y cómo empezamos a convertirnos en algo sumamente peligroso. Ahí está, iba a decir poderoso, ¿no? Porque sí, nos convertimos en algo poderoso y en ese sentido nos convertimos en peligrosos para los dueños y apropiadores de esta realidad. Entonces, resulta necesario volver a ponernos en control. ¿Y sabes qué? Nos estamos dejando. Entonces, esto es lo que te quiero contar. ¿Cómo nos convertimos en algo peligroso para los dueños y apropiadores que quieren ahora exterminarnos para que volvamos a ser lo que éramos en el 1800? Yo no lo voy a permitir. ¿Vos? Bueno, ya todos sabemos hacia dónde vamos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Todavía no te diste cuenta? Bueno, dije que iba a dejar de hablar de este acontecimiento que tenemos acá como cortina, no esta cortina fea, 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 la vamos a sacar porque esa cortina solo nos está impidiendo ver lo que hay detrás. Entonces vamos a ir a ver lo que hay detrás. La línea de tiempo para mí es 1900-2020, pero los grandes acontecimientos ocurrieron entre 1900 y 2000. Entonces hice un corte, 1900, 1950 y 2000, porque parece que nos cortan así, ¿no? Cada 50 años, hay periodos de cada 19 años, hay periodos de cada 10 años. ¿Te acordás que habíamos visto en la astrología, en el otro día que hicimos como ese calendario astrológico? Bueno, vamos a meternos en el 1900. En el 1900, mira, ni siquiera mi abuela existía, es la época de mis bisabuelos, y eso que estoy bastante grandecita, ¿no? Es la época de mis bisabuelos. Quiere decir que por eso también, entendete esto, mira qué interesa, espera que me pica un mosquito justo abajo. ¿Sabes qué dicen? Que cuando te pican en los tobillos, esos son los mosquitos del dengue, así que ojo, si te vas a poner un insecticida, ponete siempre en los tobillos. Bueno, me lo dijo el vecino que es médico. 1900, ¿entendés por qué estamos analizando tanto el transgeneracional? Si yo tuviera que decirte qué pasó en los últimos 5 años, o 10 podría decirte, transgeneracional, porque estamos empezando a limpiar las historias de nuestros ancestros, porque desde nuestros ancestros hasta ahora es cuando viene todo esto, toda la última programación. Vayamos al 1900, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ah, mira qué cosa, me faltaron poner acá unas cositas, ya vuelvo, espérame. Bueno, retomo, no sé, me quedé colgada en algún lugar. Volvíamos entonces al cuadro de 1900 al 2020, pero nos queda todo afuera 1800. El 1800 me encanta a mí, porque ahí en el 1800 hay todas las historias que nos trajeron hasta el 1900. Acordate que en el 1800 estaba la revolución industrial, ¿Qué tengo que limpiar acá? La revolución industrial transformó la historia de este planeta. ¿Por qué? Porque los ricos que empezaron a tomar poder sobre las industrias quedaron como dueños de todas esas industrias y los demás quedaron como trabajadores, es decir, como esclavos. En 1813 se abolió la esclavitud, por lo menos acá en Argentina, pero los esclavos seguían existiendo, solo que ahora trabajaban en fábricas. Me pica el mosquito ahí en los tobillitos, ¿no? Dice el vecino que es médico que el mosquito del dengue pica en los tobillos, así que ponete ese coso. Bueno, ¿ves? Ahí está el maldito. 1800 entonces, revolución industrial, toda esa historia.
Quiere decir que entramos en el 1900. El 1900 es el periodo que a mí más me gusta, si fuera terrestre, porque es el momento en el cual se fijaron las pautas de los dueños y apropiadores, ¿no? Y ellos pensaron que para siempre todo iba a quedar así. Y esa es la problemática, que todo eso que ellos pensaron que iba a quedar así, resulta que, ¡ay!, pasó todo en 1900, ¡qué lindo! Muy bien, entonces en el 1901 se creó el Club de los 300, que luego tiene sus reediciones por aquí. El Club de los 300 juntaba las fortunas más ricas, que fue una configuración política. Club de los 300, ya que nosotros tenemos el poder, vamos a juntarnos y a tomar las decisiones. También, ¿no?, se creó la Reserva Federal con los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, ¿no? Reserva Federal. Como decía Marx, nosotros queremos un Estado completo que además maneje las finanzas de todos, porque así administran justicia. Bueno, ponele. No, entonces la Reserva Federal, que se creó con domicilio en Estados Unidos y tiene el destino del dinero de todas partes del mundo. Y además el Consejo de Relaciones Internacionales también en el 1900. Todo esto es política. El Consejo de Relaciones Internacionales va a definir los planes de estudio de todo el mundo, es decir, te van a lavar el cerebro para que vos pienses lo que ellos quieren que pienses, te van a manejar la economía y las finanzas como a ellos se les antoja y además te van a manejar la política desde ese pequeño lugarcito que ellos tienen para los 300. Entonces, el inicio del 1900 fue la situación política que definió cómo nos vamos a mover a lo largo de todo este periodo. Resulta que después apareció como la revolución industrial de la primera o del final del 1800. Requería un upgrade, ¿no? Vamos a armar una guerra. La Primera Guerra Mundial fue tecnológica y fue para traer nueva tecnología, ¿no? Porque necesitamos más esclavos, algunos que se mueran, alguna otra configuración. Tomamos decisiones políticas, nos hacemos con el dinero por la venta de las armas, además que desarrollamos armas, y ahí vamos. Buenísimamente buenísimo. Entonces termina la Primera Guerra Mundial, el mundo se reconfigura, tenemos la nueva tecnología, tenemos esclavos nuevos, fuimos aprendiendo un montón de cosas, tomamos poder, algunos tomaron poder sobre otros y esto no les gustó y armaron la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es para distribuir el poder. ¿Quién se queda con qué? ¿No? ¿Quién se queda con qué? Y acá tenemos, acordate que en el 1929 apareció la crisis, porque esto otra vez reconfiguró la situación económico-financiera del mundo. Pero no era una cuestión de finanzas, era una cuestión de poder. ¿Quién va a controlar qué parte del mundo? Entonces ahí viene la Segunda Guerra Mundial. Llegamos casi a 1950, quedamos con la población devastada, con un montón de gente muerta de hambre, sin hombres, con mujeres. Los hombres están todos destruidos por la guerra, las mujeres tienen que salir a trabajar, la reestructuración de la familia empieza a reconfigurarse, porque ya no es la mamá y papá y los hijitos, papá ya no hay, hijos ya no hay, la mujer si se queda en casa, bueno, no pueden vivir, entonces hay que empezar a trabajarlo de otra manera. Cuando se empieza a trabajar de otra manera, las mujeres empiezan a tener otro poder. Pero antes de eso, ¿no? Porque antes de eso se crea... Ya tenemos tecnología, ya somos los dueños, ya distribuimos el poder como se nos antoja. Bueno, ahora vamos por la economía. Y ahí, como te dejaron ahí abajo, destruido, sin patrimonio, separado, anulado, empiezan a crear el Fondo Monetario Internacional para ayudar económico y financieramente, el Banco Mundial también para ayudar, como si no hubiera alcanzado con la Reserva Federal, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, el principio del 1900 fue política, 1950 fue economía, entonces empiezan a tomar el poder económico. Pero, como los varones se fueron y empezaron a surgir las mujeres, te voy a poner acá un puntito, 1948, creación del Estado de Israel, que no es casual ni es un acontecimiento menor, y no me voy a meter en eso ahora. 1950, bueno, antes, 1948 en Argentina, empiezan a aparecer todos estos gobiernos totalitarios que tienen que ver con el poder, ¿no? Porque acá se empezaron a distribuir el territorio y se empezaron a crear los grandes poderes del mundo. En Argentina tuvimos, ¿no?, nuestro gran momento con el gran general y su señora esposa. La señora esposa, como era mujer y empezó a notar que para dónde iba la cosa,
luchó por el voto femenino y ahí las mujeres empezaron a votar. 1948 en Argentina, 1949 en Estados Unidos, ¿no? Entonces las mujeres empezaron a tener acceso al voto, pero ni voz ni voto. Muy bien. Y los sindicatos, entonces, mira qué interesante, porque en 1950 empieza a cambiar el sentido de la curva. La curva acá venía, en el 1900 llegó al auge del poder político, en el 1950, un poquito antes, llegó al auge del poder económico. Pero acá abrieron la posibilidad a los trabajadores y a las mujeres a que empiecen a pensar, a defender derechos, a hacerse cargo de sus derechos. Y de acá comenzó toda la situación, que se hagan cargo de los derechos. Ahí sale Gandhi, olvídate, ahí sale JFK, olvídate, ahí sale Martin Luther King, olvídate, Rosa Parks, olvídate, ¿no? Todos estos que empezaron en el inicio de 1950, la segunda parte del 1900, de 1950 en adelante, empezaron a hacerse ver, a hacerse notar, a defender derechos, a defender posición. Fíjate que estos no defendían economía, no, defendían derechos, ¿no? Porque acá, en el 1950, si 1800 a 1950 fue el auge político, 1900 a 1950 fue el auge económico, 1950 a 2000 empieza el bolonqui o el auge social. Por eso se tienen que deshacer de un montón. Por eso, en este periodo, nosotros tenemos Woodstock, ¿no? Ahí empezamos a pensar la década del 60, sexo, drogas, rock and roll, la libertad, el inicio de la era de Acuario, somos libres, Acuario, ¿no? Entonces empezamos con otra metodología, lo social. Nos empezamos a juntar, empezamos con las comunidades, con las sociedades secretas que se empiezan a abrir y empieza a entrar un montón de gente y empezamos a pensar distinto y surgen los nuevos pensadores, el nuevo pensamiento, Louis Hay, Connie Méndez, las experiencias cercanas a la muerte que nos hacen pensar lo social. Pero entonces quiere decir que hay vida después de la muerte. El análisis de las vidas pasadas, quiere decir que también hay reencarnación, entonces existimos más allá de lo conductista marxista, en lo que nos habían dejado en ese estado totalitario y poderoso donde solo era padre Estado el que tenía el poder. No, resulta que ahora te morís y te vas porque seguís existiendo, y te morís y podés volver porque la reencarnación existe. Una gran apertura hacia la nueva era, de plástico, pero no importa. Una gran apertura hacia la nueva era, la psicología humanista, la astrología tiene un revival, la astrología humanista. Se ve que me encanta esta parte, ¿no? Porque acá empezamos a despertar. Y empezamos a despertar tanto que tienen que deshacerse de algunos líderes, ¿no? Porque a ver si despertamos, a ver si empiezan a perder el control. Pero el susto de verdad les empezó. El susto de verdad les empezó. También tenemos, fíjate, tanto les empezó que como se empezaba a mover todo esto hacia una idea social, tenemos que empezar a controlar lo social, porque lo político y lo económico ya no nos estaría alcanzando. Entonces ahí aparecen Microsoft y Apple. Las dos son lo mismo, ¿sí? Porque sos Microsoft User o Apple User, ¿no? En uno sos fino y en otro sos ordinario. Pero no importa, estás controlado igual. Entonces esa libertad ilusoria que vos tenías, hubo que empezar a hacerle creer que, espera, esa libertad es solo ilusoria. Entonces te quisieron empezar a llevar a la base de la pirámide de Maslow, ¿no? Maslow es de esa época también. ¿Y qué había en la base de la pirámide? Seguridad, instinto de supervivencia, ¿no? Todo eso. Entonces empiezan a aparecer las pandemias, las pequeñas pandemias, ¿no? Porque ¿cómo? ¿Cómo que vas a vivir para siempre? ¿Cómo que vos te crees que sos el dueño de tu existencia? ¿Cómo que reencarnás? ¿Cómo que podés elegir irte y volver? No, acá el único que tiene poder es el Estado totalitario. Muy bien. Entonces tu libertad empieza a ser transformada. Vos te crees que seguís siendo libre, pero te empiezan a llevar a una libertad condicionada, metida adentro de Google. 1998, creación de Google. Entonces la Google manía, la Gmail manía, y después de acá las redes sociales hay un minúsculo paso, ¿no? Porque ya te metieron ahí, ya te crearon esa personalidad artificial, ¿no? Cibernética.
Entonces ahora toda tu vida empieza a estar metida adentro del control. El control ya no es físico ni es económico, sino que es sistémico, ¿no? Controlan lo que vos sos como personalidad ideal en esta realidad. ¿Para llevarte a dónde? Bueno, acá, al terror, para llevarte a los mosquitos malditos, a la Tercera Guerra Mundial, que es la que estamos viviendo ahora, que es una Tercera Guerra Mundial. No se necesitó la tecnología pesada, no se necesitó distribuir el poder. Esta es una guerra intelectual, intelectual total, completa y absolutamente. Muy bien, ¿y vos dónde estás metido en el terror? Porque en el terror, con todas las pandemias que hay, con todas las pérdidas de la información, el control, viste que si no hago tal cosa, ahí me va a dar toda esa cosa que me puede llegar a dar si yo no le entrego el poder, que de todas maneras ya vengo entregando, a los que lo tienen. Y acá caemos en el 2008, ¿no? Que fue el primer experimento, primero en el 2001, ¿no? Porque ¿cómo te metieron el terror? Con las pandemias y con el 2001. Entonces con el 2001, que fue la primera estrategia social, de control social, para entender cómo te podían meter un responsable y vos te lo tenías que creer. Y a partir de ahí, si viajabas, eras como, sí, me pongo en la máquina, revíseme a ver qué tengo. Si me saco la bombacha, ¿también quiere? Bueno, la bombacha quiere decir el underwear. Bueno, y ahí vivimos en esa historia de terror. En el 2008 se desplomó la economía, en el 2001 y 2002 acá se nos desplomó la economía también en Argentina. No, llegamos al 2012, ahí sí todos vamos a sobrevivir porque hay un cambio. Mierda, no hubo ningún cambio. Pero tenemos la profecía tolteca que dice que 21 de diciembre del 2012 se une el quinto sol con el sexto sol, se siguen superponiendo hasta el 2021. En el 2021 ya empieza el sexto sol en todo su esplendor. ¿Llegaremos al 2021? Bueno, y ahí tenemos entonces la Tercera Guerra Mundial, que puse acá, que también es consecuencia de algunas pequeñas rebeliones sociales que hubo a finales, del 2019, ahí había algo que limpiar. Entonces, fíjate cómo llegamos acá, al dibujito este, que te voy a poner acá quién es, porque no te lo voy a mencionar. Entonces ahora tenemos lo político, lo económico y lo social, porque de 1950 en adelante esta es una guerra social que venimos perdiendo porque estamos total, absoluta, completa y definitivamente metidos adentro de el esquema que ellos diseñaron. Pero quiero decirte que no es una guerra entre ellos y nosotros. Es una guerra que están teniendo ellos, que nos está tocando a nosotros. Mientras nosotros sigamos entregándole el poder a esa batalla, a ellos o a cualquiera. Porque de chiquito le entregaste el poder a mamá y papá, después le entregaste el poder a los maestros, después a los religiosos, después a los políticos, después a los médicos, después a los psicólogos o al gurú o al marido o a los hijos. Todo se trata en esta realidad de a ver a quién le entregas el poder. A la política, a la economía, a lo social o a lo que está allá fuera de vos mismo, cuando el poder es todo tuyo. En definitiva, estamos entrando, porque esto es inevitable, en la era de la luz. En la era de la luz, solo la luz queda. Lo único importante, mira cómo los perros empiezan a agarrar su ataque, lo único importante es cómo vas a llegar a esa luz. Con cuánto del poder que fuiste entregando recuperado, con cuánta de la conciencia de lo que sos, qué lindo los perritos, ¿no? Mira, hasta ellos también opinan. Mira las luchas de poder. ¿Entendés que estamos en una lucha de poder? Y la lucha de poder es vos con vos mismo. O recuperas todo ese poder que fuiste entregando o lo seguís desparramando por ahí. A las cortinas de humo, a las redes sociales, a lo que te quieran poner porque vos no tenés salud o porque vos necesitas estar seguro, cuidado y protegido. Y ellos te van a cuidar y te van a proteger. ¿Por qué te necesitan? Ahora, vos, ¿los necesitas a ellos? Bueno, esto era lo que hoy te quería contar. Gracias, chao. ¡Mua!